Estamos Dale. registrando. Bueno, buenos días a todos. Les voy a presentar brevemente un poco lo que nosotros entendemos, en principio, por el contenido general que debemos darle, o la impronta que debemos darle al proyecto de licio avanzado como tal. En principio me gustaría como definir algunas cuestiones generales que hacen a los 2 semestres. Voy a ir un poquito rápido porque así dejamos más tiempo para que todos podamos presentar nuestros cursos. Por un lado, el tema de qué quiere decir avanzado, ¿no? Nosotros por avanzado entendemos que debemos entrenar nuestra capacidad crítica y también propiciar que la autonomía del pensamiento del estudiante se vaya generando desde ya, ¿no? Ustedes han llegado a un cierto grado de la carrera en la que todo esto empieza a ser importante porque en los próximos pasos ya van a despegarse, digamos, de la formación y van a poder empezar a generar práctica, ¿no? Entonces, por un lado eso, por otro lado la conciencia, que es otro elemento que nosotros hacemos mucho hincapié, ¿no? Sobre las decisiones. Es decir, poder tomar una postura amplia frente al problema. Por otro lado, el hecho de ser avanzado también implica cierta cuestión experimental, es decir, trataremos de trabajar sobre desafíos que no sean conocidos, que no sean aplicables recetas ya vistas en cursos anteriores, sino que sea más bien una forma de poder explorar el vínculo con el proyecto. Y evidentemente esto de cuestión de propio quiere decir que en esta experimentación y en esta conciencia y en este sentido crítico que le queremos dar, va a estar la impronta de ustedes, ¿no? Va a estar la impronta de los intereses que ustedes mismos quieren desarrollar. Entonces, bueno, han llegado como a cierto punto de la carrera, como les decía antes, en la que nosotros queremos estimular y realmente ampliar la capacidad que ustedes tienen respecto al proyecto. En ese sentido, los 2 cursos se plantean cierta proyección académica, es decir, que los 2 cursos puedan ser después caldo de cultivo para un posible desarrollo teórico para el PFC, para un posible línea de trabajo en posgrado, para poder aplicarla en concursos, y también para la práctica profesional consciente, ¿no? Nosotros entendemos que el proyecto no puede estar centrado solamente en la resolución aislada de un problema o en una actitud ingenua respecto al proyecto, sino que cada acción proyectual nos habla de nuestro tiempo, nos habla de recursos, del uso de recursos materiales, económicos, nos habla de nuestra sociedad, de nuestro entendimiento de la realidad, y todo eso para nosotros es trascendente en el curso de PEA. Dicho esto, el primer semestre se va a centrar en esto que nosotros llamamos contraposiciones proyectuales. En realidad, a lo que apunta es a poder contraponer maneras o posiciones intelectuales, y si se quiere hasta políticas o ideológicas en el proyecto, ¿no? Y que de alguna manera en esta cuestión de contraponer no haya un juicio de valor. Nosotros vamos a plantearnos transitar estas líneas proyectuales o estas posiciones proyectuales que ahora les voy a describir sin hacer un juicio de valor. Lo primero que nos planteamos son algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo nos posicionamos como proyectistas? Esto quiere decir cómo me planteo yo un problema frente al proyecto. ¿Estoy resolviendo solamente un programa? ¿Estoy simplemente generando un objeto? ¿O cuáles son las dimensiones que realmente debo incorporar al proyecto para que sea efectivamente lo que yo quiero que sea, ¿no? O el cambio, produzca el cambio o el efecto que yo quiero que tenga, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a estar entrenando también nuestra capacidad crítica para poder seleccionar las referencias, para poder generar ciertas genealogías, para poder asumir también las consecuencias de nuestra acción proyectual y obviamente también definir estrategias proyectuales que sean claras, ¿no? Que de alguna manera se apeguen a un posicionamiento claro. En ese sentido, el semestre se arma en tres momentos. El primero es, le llamamos posicionamiento. En realidad, el tema del posicionamiento tiene que ver más con qué es lo que pretendo transformar o aportar con el proyecto y qué instrumentos tengo para poder hacerlo. La estrategia proyectual, esto lo voy a decir muy someramente, después lo explico un poquito más. La estrategia proyectual es asumir una postura y de qué manera yo empiezo a construir mi línea argumental, en qué me baso, con qué me apoyo y qué instrumental utilizo. Y después, el tercer momento del semestre es la pieza, le llamamos. Es una pieza única, multidimensional, que de alguna forma lo que hace es traducir en condiciones proyectuales todo aquello que empezamos a desarrollar en las primeras partes. El primer ejercicio que se llama, bueno, no es ejercicio en realidad, es una primera mirada sobre el proyecto, nos vamos a basar en posicionamientos. Esto tiene bastante que ver con la brújula esta de la arquitectura global,
que en realidad Saer Apolo publicó en una revista Croquis hace unos años, y que intenta ubicar la práctica de determinados estudios emergentes, con el afán de intentar mostrar dentro del universo qué actitud o de qué forma se considera la práctica del proyecto y cómo incide, ¿no? En ese sentido, estamos haciendo un gran esfuerzo para tratar de tener 4 intervenciones. Todavía no tenemos confirmados los ponentes, todos. Sí hemos tenido contacto ya con ellos, pero bueno, depende de una serie de cosas, pero la idea es tener 4 representantes de estos 4, digamos, posiciones, ¿no? Aquellos arquitectos que en realidad toman un rol más activista, aquellos que son más revisionistas, que levantan temas que tienen que ver un poco con la historia, la reformulación de viejos temas, los llamados populistas y los como políticos, ¿no? Las diferencias entre ellos radican en un montón de cosas, ¿no? Estos se traducen en condiciones que van más allá de lo visual, ¿no? De lo material. Es desde donde nace el proyecto, y son radicalmente distintas las formas en las que ellos se plantean esta cuestión del proyecto, ¿no? Entonces, ahí entran los recursos materiales, también entra la incidencia o el impacto que se quiere tener con la obra, cómo se concibe el uso de esa obra, de qué manera se maneja la técnica, la tecnología, lo tectónico, ¿no? Entonces, en estos pares, simplemente de las categorías que planteábamos al comienzo, ese posicionamiento es el que nos interesa indagar al comienzo. Y repito, no va a ser con un juicio de valor, esto también está mal, es intentar decodificar de qué manera se opera, cuál es el objetivo, y cuáles son esos recursos que yo puedo poner en juego para lograr representar o de alguna forma adherir a estos distintos posicionamientos. En ese sentido, vamos a lanzar el sitio y el programa, que nosotros decíamos por ahí en la letra, que es público, cultural, con 4 subcategorías. En realidad, el programa no va a ser una dificultad extra, sino por el contrario, intentaremos que tanto el programa como el sitio de trabajo sea un lugar en el que las condiciones de esos posicionamientos puedan ser exacerbadas. Dicho esto, hay una cucharita por ahí que están revolviendo algo, no sé. Bueno, dicho esto, la segunda etapa es la estrategia proyectual. La estrategia proyectual tiene que ver con intentar empezar a construir una matriz de pensamiento respecto al posicionamiento que definimos al comienzo, o sea, cada uno de los grupos de estudiantes se centrará en alguno de los posicionamientos y empezará a generar su propia genealogía. Esto de la genealogía no, es de varias naturalezas, ¿no? Yo puedo tener una genealogía que tenga que ver con lo conceptual, con temáticas que me interese trabajar, con aspectos técnicos que esta gente trabaje, por ejemplo, con asociaciones con otros arquitectos o con otras líneas de pensamiento, inclusive teóricas fuera de la arquitectura, e inclusive referencias iconográficas. Esto que hablamos de la genealogía se aplica a todo, o sea, no es un invento, lo hacemos naturalmente, los concursos lo hacemos naturalmente cuando abordamos un tema nuevo, es informarnos, tomar datos y ver desde dónde empezamos como a cuestionar o a plantearnos nuestra línea argumental del proyecto. Esto es simplemente, pues, que quizás sea más conocido para ustedes, hacer una breve reseña de las influencias, por ejemplo, que tienen las casas de arquitectura RIFA con respecto a otras referencias que existen en otras partes del mundo, que usan determinadas tecnologías, que usan determinados materiales, y cómo se empiezan a reformular cuestiones que ya están sobre la mesa. Entonces, todo esto para nosotros nos alimenta la actitud reflexiva, alimenta la manera en la que ustedes pueden empezar a generarse ese arsenal que después les permita operar con la libertad y en el posicionamiento que ustedes consideren mejor. Entonces, partimos de una operación cero, que es buscar una hipótesis de partida, sencilla, pero en realidad que intente empezar a buscar en su propia conformación cuáles son las maneras en las que yo puedo llegar en la situación del terreno concreto que vamos a plantear, a poder expresar mejor esas ideas de proyecto que vienen de la línea argumental. Entonces, vamos a hacer algunas hipótesis, que lo que nos interesa también es que esas hipótesis tengan cierta densidad conceptual, ¿no? Que de alguna manera se empiecen a agarrar de esa línea argumental, se alimenten desde ahí y puedan empezar a generar cierto espesor a nivel de proyecto. Y en ese sentido, y bastante rápidamente, vamos a tocar 3 puntos que son la cultura proyectual, la cultura de uso y la cultura tectónica.
Estas cuestiones son sobre todo para poder observar y poder traer desde ahí algunos insumos que nos sirvan a nosotros para después volcar en la pieza, ¿no? La pieza es, digamos, lo que va a formar parte de la entrega final. Obviamente insume cierta libertad para ustedes en la pieza, tiene que ser una pieza informada, es decir, tiene que traducir esas condiciones que parten desde el posicionamiento que el arquitecto tiene frente a la práctica del proyecto, y se va a nutrir de todo lo que se pueda derivar desde la genealogía, y de todas esas reflexiones que desde el comienzo se van a empezar a hacer. No es una pieza que aparezca al final del semestre, sino que desde el comienzo se va acumulando una serie de espesores que nos permiten después poder generar esa pieza hiperdensa que queremos al final. No va a ser un proyecto acabado, van a ser piezas parciales, es decir, vamos a centrarnos en una parte del proyecto, pero que cada uno de los elementos que aparezca en esa parte del proyecto tenga consistencia respecto al planteo general del posicionamiento. Bien, voy a meter pata porque queda el segundo semestre. El segundo semestre, así si el primero en realidad nos centrábamos sobre la coherencia en la estrategia proyectual, en la segunda vamos a hacer hincapié sobre una condición urbana incipiente, que nos permite sumar una reflexión, o la reflexión del proyecto a un marco mayor, ¿no? Esto del Madrid periférico tiene que ver un poco con una condición incipiente, apoyada por algunas indagaciones teóricas que se están haciendo en este momento. Kohlhaas, no por casualidad, está volviendo la mirada hacia el campo, digamos, o sea, lo no urbano, como parte de la reflexión necesaria que tenemos que hacer, y más en el contexto que estamos viviendo hoy. Hay algunos concursos como el Europan que plantean ya ciudades productivas, que se empiezan a romper esas cuestiones más como de definiciones de suelos precisos, etcétera, para intentar buscar una especie de sinergia entre las partes. Vamos a estar trabajando en una zona periférica en donde hay una serie de elementos que empiezan a conjugarse, del mundo de lo rural, áreas protegidas, lo industrial, que en realidad también implica cierta lógica de campos, digamos, campus universitarios, de investigación, parques empresariales, etcétera, y lo residencial. Madrid lo vamos a tomar como un área de trabajo que va a ser un dato, una oportunidad, no como un problema. O sea, no va a ser un proyecto de corte urbano lo que vamos a hacer. Vamos a tomar una situación urbana concreta en donde se da esta mezcla entre el suelo de producción industrial, digamos, que ha tenido una reconversión grande, ciertas infraestructuras, una buena conexión, áreas residenciales, áreas verdes protegidas, y ahí nos vamos a meter en algún sitio concreto para trabajar un proyecto de vivienda, ¿no? Entonces, estas son las preguntas disparadoras que de alguna forma nos planteábamos. Nuevas condiciones exigen nuevas respuestas. Hoy tenemos condiciones distintas respecto a lo que podría llegar a ser unos años antes, e incluso en estas zonas periféricas tenemos condiciones muy distintas a lo que es el área consolidada de la ciudad. Entonces, ¿de qué manera hacemos para poder traducir todas estas cuestiones al proyecto de vivienda? ¿Cómo un proyecto de vivienda puede convivir con otros programas y agentes? ¿Qué ventajas comparativas puede tener trabajar o vivir en estos sitios de la periferia ocupada? Y evidentemente este sitio o este encuentro entre mundos propicia la exploración proyectual tanto de programas como de agentes a incorporar en la vivienda colectiva. Esta exploración proyectual se alimenta de la situación urbana particular que vamos a plantear. Y ahí nos hacemos algunas otras preguntas, ¿no? ¿Existen nuevas formas de socialización? Inclusive pensando en el COVID, ¿no? Pensando en esta cuestión de ver si en realidad la hiperdensidad termina siendo la única vía de solución respecto a las formas en las que podemos imaginarnos vivir en colectivo, ¿no? ¿Cómo hacemos para trabajar en situaciones ambiguas? Es decir, que no es suelo urbano y que no se expande la ciudad como lo ha hecho Madrid por bloques, o sea, se dibujan las manzanas, se generan bloques de vivienda y así va creciendo, ¿no? Sino en situaciones que ya de por sí, de arranque, me plantean otro escenario, ¿no? Y después, planteos que tienen que ver para terminar, con lo último, esto de sumarse a la infraestructura, que son preguntas, ¿no? ¿Me puedo sumar a la infraestructura que existe? ¿Reabsorbo naturaleza? ¿Densifico o libero espacio? ¿Puedo parasitar elementos que ya existen ahí, funcionando como naves industriales, etcétera? ¿Puedo hibridar programas? Y bueno, y esta cuestión de los prototipos exploratorios que nos van a sacar de alguna manera de toda esa prefiguración que podemos traer sobre vivienda colectiva. Entonces, estas nuevas condiciones seguramente nos van a dar lugar a nuevas respuestas.
Acá en la presentación queda también las maneras de comunicarse con nosotros. La clase es de 8 a 10:30, martes y jueves. El equipo docente que están por ahí conectados, yo soy el que va a estar coordinando, está Leandro Raimundi, va a estar Andrés Cotiñola, que ahora está presentando otro curso, y va a estar Rafael Cavalier también. Sumados a ellos, Juan Apolo y Francisco Firpo, que van a estar visitando el curso. Dejamos también acá, para que quieran hacer una captura después, es la propuesta escrita, digamos, de cómo organizamos el semestre, de los 2 semestres. Y bueno, y muchas gracias. Le doy paso.